Gracias por continuar con nosotros. Recuerde siempre seguirnos a través de @cablenoticias, en este espacio también de En la Mira, hoy hablando sobre la epilepsia. Carolina, hablábamos previo a la pausa de las ausencias. Usted nos contaba exactamente qué era una ausencia, cada cuánto se presentaba y qué significaba para usted estos episodios. De una u otra forma, cómo afectaba el desarrollo de usted y la relación con el entorno. Había algo de inseguridad, porque imagino yo el saber que yo vivo esto y que no sé en qué momento me vaya a pasar, pues lo hace ser un poco uno más inseguro en su día a día, no sé. Sí, eso sí me pasó cuando ingresé a la universidad, fue cuando me empezaron las ausencias, perdía el conocimiento, se me distorsionaba el espacio y ya cuando volvía resultaba en otro lugar. Poco a poco eso fue aumentando, entonces pues claro, ya sentía ese temor que en cualquier momento que pudiera botar mis cosas o algo. Ya de tanto estudio, de ver que pude, gracias a Dios, pues terminar mi profesión, porque a nivel cognitivo pues no me generó ningún déficit, y fue aumentando. Ya llegó un momento de tantas ausencias que yo ya no podía salir a la calle sola, no Claro. podía trabajar de ese temor que me diera alguna crisis. Ya después pues se colocó en estudio con los neurólogos, hacer electroencefalogramas, telemetrías, lo cual se me hizo una cirugía en el lóbulo temporal derecho, pues ya hace que me lo hicieron 10 años, y para mí fue volver a nacer. Usted contaba el tema de un episodio que tuvo en su bicicleta. ¿Exactamente qué pasó? Sí, iba, antes montaba en una bicicleta sencilla, iba con un camino con mi hermano acompañándome. Cuando teníamos que voltear, seguí derecho, que el cuerpo sigue funcionando mecánicamente, pero no es consciente de lo que realiza. Gracias a Dios pues no tuve ningún accidente, pero pues ya después de eso ya uno como que precaución, no voy a poder montar bicicleta. Doctor, ¿qué pasa en ese caso, en ese momento donde pues el cerebro, imagino yo, va con unas condiciones, unas órdenes, y como que actuó solo y siguió en lo suyo y no respondió a lo que debía hacer? ¿Qué pasó ahí? Carolina tiene un tipo especial de epilepsia que es una epilepsia probablemente del lóbulo temporal. El lóbulo temporal es donde nosotros los humanos almacenamos la memoria. Entonces, el problema, bueno, algunos tipos de memoria, porque hoy en día se sabe que la memoria es un circuito más complejo de lo que pensábamos, pero lo que pasa es que la memoria de trabajo, que está probablemente localizada en ese sitio, entra en disfunción, se puede decir, por la actividad eléctrica normal que se está produciendo en esa localización, y por eso probablemente ya no tuvo memoria del evento, pero el resto de su frontal sigue haciendo las tareas normales, ¿sí? Entonces por eso hacen muchos, puede que no haya sido una desconexión, lo que tuvo en ese momento fue una alteración de la memoria de los hechos que ocurrieron en ese fragmento de tiempo, ¿sí? Que es muy frecuente también. Hablemos de algunos mitos. ¿La epilepsia disminuye la capacidad intelectual de una persona? Bueno, hay que decirlo, hay que contextualizar esa pregunta con que el 70% de los pacientes con epilepsia son tratables con un solo medicamento, se puede decir, a una dosis buena, haciendo un buen diagnóstico, y realmente no tienen ninguna implicación sobre su vida. Hay un 30% de pacientes de ese grupo que llamamos refractarios. Los refractarios son aquellos medicamentos que no se pueden controlar con al menos 2 líneas de medicamento. Quiero decir, 2 medicamentos juntos y que aún así sigan teniendo convulsiones, y estas convulsiones afectando su calidad de vida. Entonces este grupo de pacientes es especial porque es a los que les tenemos que hacer otro tipo de intervenciones, y a este grupo, algunos que son los que convulsionan mucho, podría afectarles la memoria, la capacidad intelectual. Por eso mismo cada vez más los llevamos a tratamientos específicos para que pues tengan menos lesiones a largo plazo. ¿La epilepsia, doctor, es una enfermedad psiquiátrica, un problema mental? No, la epilepsia no es una enfermedad psiquiátrica, si bien hay que decir que la epilepsia, al venir del cerebro, hace que algunos neurotransmisores cerebrales se produzcan anormalmente. ¿Qué quiero decir con esto? Se dice que muchos pacientes con epilepsia pueden tener incluso depresiones entre leves a severas porque la epilepsia produce unos cambios químicos en el cerebro que hace que se produzcan. O sea, para responder concretamente la pregunta, no es una enfermedad psiquiátrica, es una enfermedad orgánica que puede ocurrir de forma comórbida con algunas otras enfermedades del ánimo que pueden afectarla severamente.
el alcohol, la cocaína, las drogas en general pueden, digamos que incrementar la presencia de estos episodios en personas susceptibles a epilepsia? Ok, entonces de por sí esas sustancias que mencionan pueden producir convulsiones en un paciente que no tenga epilepsia. La cocaína, el alcohol pueden producir convulsiones dependiendo de la dosis de la susceptibilidad de cada persona. Y además esas mismas sustancias hacen que el paciente con epilepsia cambie su umbral convulsivo y tenga con mayor facilidad la expresión de la enfermedad, que son convulsiones, o sea que tengan más convulsiones. Y doctor, en ese sentido, pues hablemos del tema que es polémico, digamos el tema como la marihuana, que es muy usada en el mundo en algunas de estas situaciones. ¿Podría llegar a mejorar o aliviar en algo esta problemática? Bueno, valga decirlo, hace poco tuvimos un foro en la Universidad del Rosario donde discutimos eso, un foro netamente científico, donde varios especialistas dieron su punto, y la conclusión es que la marihuana, lo que dicen los estudios es que la marihuana puede servir en algunos pacientes con epilepsias refractarias. Me refiero a este 30% del que estamos hablando, de que necesitan otros tipos de intervenciones. La vía de administración es importante porque nos dimos cuenta de que la gente piensa que fumar marihuana es tratarse la epilepsia y abandonan los tratamientos. Lo que está demostrado científicamente es que la marihuana sirve como tratamiento coadyuvante o adjunto. Quiero decir, deben tomar los anticonvulsivantes aquellos pacientes que tengan epilepsias refractarias, y adicionalmente cabe usar marihuana en ciertas presentaciones, cannabis o cannabidiol, que es el compuesto activo que controla la epilepsia. ¿Qué pasa? Que a todos no les sirve. Lo que dice la evidencia también es que el 25% de los pacientes que la usan pueden empeorarse con el uso del cannabis. Entonces, realmente todavía no tenemos suficientes datos para soportar. Hay algunas experiencias de algunos grupos que les ha ido bien, pero esto no es una intervención para todo el mundo, y menos una intervención que la gente deba usar sin el apoyo del médico o del experto. ¿Por qué? Porque he visto cada vez más personas que no están formadas en esto, que no tienen entrenamiento específico y que están dándole a todo el mundo cannabis. Realmente es un medicamento que todavía no sabemos, o una sustancia que todavía no sabemos en qué concentraciones se le está dando a la gente, con qué prescripciones. Todo esto debe estar controlado, porque no es lo mismo decirte, te voy a dar 500 miligramos de ácido valproico, por decir algo, o te voy a dar 10 gotas de cannabis, que no sé cuánta concentración de cannabidiol, que es el compuesto activo que me sirve para la epilepsia, sirve. Carolina, ¿cómo ha sido y cómo fue ese apoyo de su familia a lo largo de la vida? Porque vamos a mirar entonces también cómo debemos actuar nosotros cuando una persona cerca a nuestro entorno pues tiene esta condición de epilepsia. No solamente familiares, sino también personas en el trabajo. En algún momento dado puede llegar a presentarse y uno no sabe qué hacer, uno se asusta igual. ¿Qué puede hacer y qué significó para usted el apoyo de su familia? Bueno, el apoyo de mi familia pues siempre ha sido muy bueno. Han estado bastante pendientes, digamos, mi mamá de estar en medicamentos, me hace el favor de ir y desplazarse, y digamos en el trabajo, como decía antes, pues ya los compañeros saben que en cualquier momento se me puede presentar una crisis, entonces ellos, o sea, ven que puedo laborar y lo que hacen es, bueno, ven y te llevamos aquí, estar tranquila, mientras me da así a veces una crisis nerviosa y ya. ¿Después de la cirugía volvió a presentar los episodios de epilepsia? Sí, se me presentan algunas esporádicamente, es como habló, pues yo presento epilepsia refractaria. Y hablaba también de lo del cannabis, de que uno, bueno, el especialista, uno siempre debe tener esa guía de él, ya que se hace un estudio, uno como escucha que el cannabis es bueno para la epilepsia, me puse graciosa con iniciativa. Sí, y antes, como dicen, un 25% para mí me generó unas convulsiones tremendas y duré un mes y no vuelvo a tomar, y de nuevo, como uno dice, apoyo al neurólogo, el estudio del especialista y seguir el tratamiento con el medicamento. Doctor, ¿qué debe hacer uno en estas situaciones, cuando una persona cercana tiene un episodio de epilepsia? Bueno, el cerebro tiene mecanismos normales, más bien, para controlar la crisis.
Entonces el 90% de las crisis se controlan solitas sin que uno haga nada, ¿sí? O sea que eso es lo que uno debería hacer. Pero si le pasa a la persona, lo debe desplazar uno, levantar, mover. Ok, voy para allá. Entonces entre menos, es que yo soy enfático en que no hagan nada, porque me encuentro el paciente que le metió los dedos a la boca y le amputaron las falanges de los dedos, y el paciente se tragó el dedo y se broncoaspiró, o sea que ese es un escenario frecuente. Mejor no hagan nada. Entonces siempre se les indica, rodéenlo, sí. Si pueden hacerse en la parte posterior, rodéenlo con los brazos, no dejen que se golpee, porque la mayoría de lesiones en epilepsia son por traumas que están de cosas que están a su alrededor. Dejen que termine la crisis y le colocan de medio lado, del lado izquierdo, que es la posición internacional de recuperación. Medio lado izquierdo, y esperan que se despierte. Muchas veces ellos ya saben qué hacer. No, tranquilo, es que yo sufro de epilepsia y no tienen que hacer nada más, ¿sí? Hay algunos casos específicos que son ese 10%, que es un poco más difícil de manejar, que son pacientes que entran en estados epilépticos, que eso sí es una cosa que se debe tratar específicamente en un centro asistencial. Son epilepsias, o sea, el paciente entra en una convulsión sostenida y probablemente si no se le colocan medicamentos no va a resolver sola, pero esos son el 10%. Lo que nos vamos a encontrar siempre en la calle, como a muchos nos habrá pasado, es ese 90% de que les pasan solitos y quedan dormidos después de la convulsión. ¿Cómo estamos en materia de seguridad, legislación y regulación para ese tema? Porque muchas personas podrían padecer esta situación, conducir vehículos, motocicletas, y eso es también peligroso para su propia integridad y para la de los demás. Totalmente de acuerdo. En Colombia, valga decirlo, hay un esfuerzo importante de un grupo de pioneros en epilepsia. En Colombia es uno de los poquitos países que tienen algo que se llama la ley de epilepsia, que es la ley 1414. Es una ley donde le da un soporte al sistema, al paciente, para enfrentarse al sistema de salud y decir, oiga, tengo una condición de vida que hace que yo sea especial y necesito unos cuidados especiales por esto. Eso en cuanto al cuidado de la enfermedad. Pero valga decirlo también, no tenemos una legislación clara de cuántos meses de la conducción, por ejemplo. Hay mucho accidente de tránsito que no sabemos cuánto todavía. En las calles, de pacientes que convulsionan manejando. ¿Por qué? Porque también en parte pues el médico le da una indicación, pero no hay una unanimidad en los criterios que se deben utilizar para decir cuándo y cuándo no debe manejar un paciente con epilepsia. Hay otros países que están mucho más avanzados en esa legislación y que dicen claramente cuántos meses debe dejar de manejar un paciente con epilepsia, moto, carro, lo que sea, cuando está teniendo convulsión. Ya el tiempo se nos acabó, pero quiero, Carolina, que cerremos con un mensaje para todos nuestros televidentes, sobre todo, digamos, ese tema en los niños, porque uno como mamá o papá, de pronto hace poco le han diagnosticado que tiene esta condición y pueden preocuparse, angustiarse, desesperarse y transmitirle también a eso a los niños, a los pacientes que están empezando la vida. Un mensaje para decirles, se puede construir una vida, se puede, esto es una condición que hay que también, como muchas otras en la vida, saber llevar. Pues como dice, sí, es una condición, pues los padres pues deben llevar a sus hijos, o sea, como digo, a especialistas que les hagan un estudio, contar con el apoyo y pues, como se dice, con epilepsia se puede. Afortunadamente, mire, yo he podido estudiar, puedo trabajar, ser mi profesión. Uno sí, uno debe ser muy responsable, uno debe estar con el medicamento, tener en cuenta el horario, todo, pero como digo, con epilepsia se puede. Una mujer exitosa que también trabaja desde la docencia y a pesar de esta situación pues ha logrado cosechar también muchos éxitos. Doctor, para cerrar. Pues no, valga recordar lo que dice Carolina, y es lo que queremos que los pacientes entiendan también desde nuestra Asociación Colombiana de Neurología, que es con epilepsia se puede. Con epilepsia puedes ser lo que quieras en la vida, lógicamente acompañado de los profesionales que se dedican a esto, pero una vez más quiero recordar que con epilepsia se puede. Pues a ustedes gracias por su tiempo, por acompañarnos, por su experiencia y sus conocimientos, y a ustedes también por acompañarnos en este capítulo de En la Mira. Que tengan una feliz tarde.